Buenas tardes. A continuación vamos a hablar de los tres estados de la materia: propiedades físicas y químicas, propiedades físicas extensiva y intensiva, fenómenos físicos y químicos, clasificación de la materia. A continuación empezaremos con los estados de la materia. Los estados de la materia. La diferencia fundamental entre los estados de la materia es la distancia entre las partículas, y estos se clasifican en desorden total, desorden y arreglo ordenado. El desorden total es el gaseoso. Este estado, las partículas se encuentran en libertad total de movimiento. Esto se debe a que están todas dispersas y no hay una movilidad continua de ellas. Están prácticamente desordenadas. El desorden, que sería el líquido. Las partículas o grupos están relativamente libres para moverse. Aquí las partículas no están completamente desordenadas, pero tampoco están ordenadas. Esto se debe a que el estado líquido se comprende en una sola línea, y el sólido, que es el arreglo ordenado. Las partículas se encuentran especialmente en posiciones fijas. Esto se debe a que la materia está comprendida en un estado sólido, y esto se debe a que están bien ordenadas. A continuación daremos una breve explicación de qué se debe realizar para transformar los estados de la materia. De gas a líquido, enfriar o aumentar la presión. De líquido a gas, calentar o reducir la presión. De líquido a sólido, enfriar. De sólido a líquido, calentar. También daremos cómo se le dan los nombres, los cambios de la materia. De sólido a líquido, fusión. De líquido a sólido, congelación. De líquido a gas, evaporación. De gas a líquido, condensación. De gas a sólido, deposición. Sólido a gas, sublimación. A continuación hablaremos del estado líquido. Las moléculas están muy juntas debido a uno o más tipos de fuerza de atracción. Las moléculas tienen movimiento de rotación, vibración y traslación. Las características del estado líquido: son más difíciles de comprimir, son mucho más densos que los gases y adoptan la forma del recipiente. Como podemos ver aquí, si aplicamos el agua a este recipiente, pues adopta la forma del recipiente, al igual que aquí. Entonces aquí podemos observar que se adaptó lo que tiene el recipiente. Vamos a ver que aquí las partículas están semi desordenadas. Aquí tienen un volumen definido y las partículas se van libremente. El estado sólido. Las moléculas ocupan una posición rígida y prácticamente no tienen libertad para moverse. Solo vibran en torno a la posición del equilibrio. Muchos sólidos tienen un ordenamiento tridimensional cristalino. Sus características principales son prácticamente incomprensibles, tienen forma y volumen definido. En general, la densidad de la forma sólida es mayor que la líquida. Y aquí vamos a dar una pequeña explicación. Como podemos observar aquí, el estado sólido de la materia. Tienen forma fija, prácticamente incompresible, alta densidad. Las partículas solo vibran en torno a su posición del equilibrio. El estado gaseoso. Las distancias entre sus moléculas son tan grandes que no hay interacción comprensible entre ellas. Las moléculas gaseosas tienen movimiento de rotación, vibración y trasladación. Sus características principales son: se comprimen con facilidad, se expanden ocupando todo el volumen del recipiente que los contienen, tienen bajas densidades. A continuación daremos un pequeño ejemplo. Como podemos observar, el estado gaseoso y sale como vapor. ¿Por qué? Porque el agua llegó a su punto de ebullición. Entonces, no lo podemos probar, pero está demasiado caliente. Pues tal vez haciendo una comparación, el recipiente pues
tuvo una pequeña transformación por lo caliente y como se puede observar va saliendo el vapor. Esto es el estado gaseoso de la materia. Se dice que adapta el volumen y la forma de su contenedor. Esto va a depender de dónde esté. Es muy comprensible. Tiene una baja densidad. Sus partículas son muy desordenadas. Hay mucho espacio vacío y movimiento muy libre de ellos. Esto se indica porque el vapor sale libremente, entonces las partículas no están comprendidas en un solo lugar. Los estados de la materia. Debido a que en los estados líquidos y sólidos las partículas están cercanas entre sí, nos referimos a ellos como fases condensadas. Esto se refiere a que en el estado líquido las partículas sí se pueden ver igual que en el estado sólido, ya que están ahí. En el estado en que se encuentra una sustancia a una temperatura y la presión dada depende a dos magnitudes anatagónicas, la energía cinética de las partículas y la fuerza de atracción entre las partículas o las fuerzas intermoleculares. Por eso, para comprender las propiedades de la materia condensada es necesario entender los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares. Características de las fuerzas intermoleculares. 1. Son más débiles que los enlaces intermoleculares, iónico, convalescente y metálico. 2. Son interacciones que se establecen entre moléculas neutras o entre átomos, los gases nobles. 3. Solo intervienen a muy corta distancia. 4. Explican el estado de agregación y numerosas propiedades físicas de la materia, como la viscosidad, la tensión superficial, presión de vapor, calor de vaporización, entre otros. 5. En concreto, los puntos de fusión y ebullición de los compuestos indican la fortaleza o la intensidad de estas fuerzas. A continuación hablaremos de las propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas de la materia son aquellas características que se pueden medir sin que por ello se altere su estructura atómica. Esto se debe que si vamos a medir una estructura como por ejemplo el agua y este contenido lo podemos medir solo así sin cambiar su temperatura. Ahora la química. Mientras que las propiedades químicas de la materia son aquellas características que resultan en un cambio en la estructura atómica. Para poder medir la estructura química de un material tenemos que hacer un cambio. Por ejemplo, si queremos medir la estructura del agua en estado sólido, lo tenemos que enfriar. En estado gaseoso lo tenemos que calentar hasta llegar a su punto de ebullición. Como tercer punto tenemos las propiedades físicas. En ellas hablaremos de la extensiva y la intensiva. A continuación daremos unos ejemplos de la propiedad intensiva más conocida, que es la temperatura. La temperatura es la medida de energía cinética promedio de los átomos. La escala Celsius o centígrado es la escala más usada a nivel mundial para medir la temperatura. En la propiedad intensiva, porque si medimos la temperatura de un litro de agua o de un vaso de leche, la medida será igual. Es como les decía aquí con esto, de que vamos a saber que la temperatura es lo mismo porque las vamos a tocar. Aquí podemos definir que las temperaturas son similares y esto nos indica que es la temperatura intensiva. Propiedad extensiva. Son aquellas propiedades que dependen del tamaño del sistema. A continuación vamos a dar un pequeño ejemplo de la propiedad extensiva, que sería la longitud. La longitud es una medida física de la distancia, la separación entre dos objetos. El espacio de un objeto se mueve. Entonces, vamos a dar una pequeña explicación. Aquí podemos ver que si vertimos el agua y la vamos a vertir en un recipiente, entonces aquí vamos a hablar de la longitud, la distancia entre los objetos. Aquí podemos medir la longitud del agua, que sería en un espacio más pequeño. En cambio aquí
es extensiva porque la vamos a medir a su largo. Entonces esto quiere decir que la propiedad extensiva se puede medir entre la distancia de un punto al otro, ya que como el agua se adapta al recipiente, entonces se va a medir por medio del recipiente. Como cuarto tema tenemos los fenómenos físicos y químicos. Fenómenos físicos y químicos. La materia puede someterse a dos fenómenos, los cuales son los fenómenos físicos y químicos. Los físicos y los químicos. Cuando ocurre un fenómeno físico, la sustancia realiza un proceso o cambio sin perder sus propiedades características, es decir, sin modificar su naturaleza. Por ejemplo, si disolvemos el agua, tiene un proceso físico, tras el cual la sal y el agua siguen teniendo la misma propiedad característica, como se puede comprobar recuperando la sal al calentarla. Esto requiere un proceso, ya que si disolvemos el agua con la sal, no va a cambiar su estructura, ya que a la hora de calentar el agua vamos a obtener otra vez la sal. Entonces sería un fenómeno físico. A continuación vamos a dar una pequeña explicación o un ejemplo para comprobar el estado físico. Como ejemplo podemos observar el hielo, ya que aquí la estructura no cambia, ya que el agua pasó a estado sólido. Y aquí ya como podemos observar, el estado sólido se está convirtiendo en líquido, ya que la estructura nunca cambió. A esto se le llama como fenómeno físico, ya que no cambia su estructura, o sea, no pasa más allá de su misma estructura. Fenómenos químicos. Los fenómenos químicos ocurren al calentar un hilo de cobre, pues se transforma en una sustancia diferente. Esto quiere decir de que un fenómeno químico es la descomposición de una materia, ya que a la hora de ponerlo a calentar hace otro estado de la materia, o sea que se descompone totalmente. Ya no podemos volver a transformarla en lo que era antes, así como en el estado físico. Esto quiere decir de que si quemamos una hoja de papel, esta ya no va a volver a ser la misma, porque ya no va a tener la misma estructura. Les vamos a dar un pequeño ejemplo. Como ejemplo vamos a dar que a la hora de quemar el papel, ya su composición no va a ser la misma. Aquí está ocurriendo un fenómeno químico, ya que la estructura del papel se consume totalmente. Ya no podemos recuperar la hoja. Esto es un fenómeno químico. Como pueden observar, la estructura ya no va siendo la misma. Se está quemando por completo y pues ya no se puede recuperar. Aquí podemos observar que su composición química desapareció por completo y a la hora que nosotros queremos recuperar ya no se puede. Esto se debe a que el cambio químico se da a esto. Por ejemplo, aquí que sería la ceniza de la hoja, pues si la queremos recuperar ya no se puede, porque como observan se quedan pequeñas partículas adheridas a la piel. Esto se debe a un cambio químico. La clasificación de la materia. La materia puede dividirse en porciones cada vez más pequeñas, llamadas cuerpo, partícula, molécula, átomos, partículas subatómicas y quark. El cuerpo es una posición limitada de la materia, por ejemplo, un adobe, una hoja de papel, una barra metálica, un pedazo de mármol, etc. 2. Partícula. Es el límite de la división de los cuerpos por procedimientos mecánicos como la trituración y la pulverización. Por ejemplo, cuando trituramos azúcar hasta convertirla en polvo. Cada granito de este polvo constituye una partícula. 3. Molécula. Es la mínima cantidad de materia que puede existir por sí sola, conservando las propiedades de la sustancia original. Se puede obtener por procedimientos químicos. La disolución en agua de ebullición. Las moléculas están formadas por unidades estructurales más simples denominadas átomos.
así como por ejemplo la menor porción concesible de agua en una molécula de agua, que está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. 4. Átomo. Es el límite de la divisibilidad de los cuerpos, obtenida por procedimientos químicos, reacciones químicas. El átomo, mediante su desintegración, da lugar a las partículas subatómicas, protones, electrones y neutrones. 5. Partículas subatómicas. Algunas partículas subatómicas, por ejemplo los protones y neutrones, no son auténticas a partículas elementales, sino que están constituidas por otras más pequeñas denominadas quarks.